Bueno, vamos tomando asientos, si les parece. Vamos a seguir con el siguiente panel. El panel anterior ha resultado de lo más interesante, ¿verdad? De algo que el Observatorio Criminal también quiere traer, ¿no? Que son casos reales y además de aquí de Fuerteventura, que no nos escapamos. Hay un tema curioso que es, pero para otro foro, ¿no? Que es la caída del turismo noruego durante esos meses, que no se ha dicho. Aquí nosotros vivimos de eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo una situación de este tipo nos hace pues digamos, frágiles, ¿no? a la isla, ¿no? Eso es un tema, pero lógicamente en otro foro. Nosotros estamos más con la parte criminal, ¿no? Bien, hablando de esto, pues ahora el siguiente panel, que lo hemos llamado realidad o verosimilitud, pues tenemos a Javier Rivero Grandoso presentando a Teresa Cardona. Yo presentaré a Javier Rivero Grandoso y él será el que a su vez presente a nuestra participante escritora, ¿no? Javier Rivero Grandoso es un profesor del área de literatura española del Departamento de Filología Española de la Universidad de La Laguna. Es director de la Cátedra Cultural Antonio Lozano y seguramente es una de las personas académicas en Canarias más informada y más formada sobre no solo el género criminal, sino la novela negra, ¿no? Con él, entonces, les dejo realidad o verosimilitud. Hola, sí, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Antes de nada, les voy a pedir si pueden subir algunos ejemplares de Teresa para la foto, que quede así mucho más visible en redes. Y así, pues bueno, nos referimos a la obra y sobre todo así después les animamos a comprarla, que esto también es importante, que las librerías tienen que comer. Bueno, para mí es un placer estar aquí con Teresa, porque además Teresa es otro de los regalos que nos hizo nuestro gran amigo Alexis. Yo a Teresa Cardona no la conocía hasta que hace 2 años, yo me confundía, pensaba que era el año pasado, pero es verdad que fue en 2022, Alexis Ravelo la invitó al Festival Aridane Criminal en La Palma. En ese año ella había publicado, creo que Los dos lados, y después saldría un bien relativo. El año pasado publicó La carne del cisne, y este año, no es que haya publicado, sino que se ha traducido, ha salido la novela Tierras quemadas, que escribe a 4 manos. Se trata, por lo tanto, de una novelista que ahora veremos que se mueve en distintas lenguas, que trabaja sola, pero también con otros escritores, y por lo tanto creo que van a salir muchas preguntas. Yo creo que es de las entrevistas que más preguntas he preparado y que seguramente no podré hacer todas, pero bueno, ya las que vayan saliendo, pues bienvenidas sean. Quería empezar un poco por La carne del cisne, que es la de 2023, o con la trilogía en general. Tienes un personaje que es Karen Blecker, acompañada por Cano, y La carne del cisne concretamente trata un tema muy espinoso, un tema de violencia sexual, que claro, yo cuando lo leía, yo decía, publicar esto en 2024, porque claro, es una novela en la que haces un esfuerzo para mostrar todas las visiones, para mostrar las dos caras de una versión, de un relato, y claro, me pareció muy atrevido. No sé cómo planteaste la novela o cómo te metiste en ella. Ese tema, la verdad es que es un tema muy escabroso, y cuando se lo propuse a Siruela, o cuando le dije a Siruela que estaba escribiendo sobre ese tema, Siruela se llevó las manos a la cabeza y dijo: saltas de uno a otro, o sea, te metes en todos los fregados.
Y la verdad es que la historia de ese libro, que es sobre la violencia, no quiero decir quién es la víctima porque en el libro no aparece hasta la página 40. El lector se enfrenta a dos personajes y no sabe cuál de los dos va a morir. Pero bueno, es un libro sobre el consentimiento, es un libro sobre la violencia sobre las mujeres. Y es un libro que yo empecé a escribir, yo creo, en el año antes del Me Too. Y entonces, yo a medida que iba escribiendo, yo iba cambiando también. Y por eso me pareció tan fascinante, porque mostré unas situaciones que hoy en día nos parecen absolutamente claras y cristalinas, que en el año 2000 no lo eran. Y este libro tiene unos clubs de lectura apasionantes porque según con quien te encuentres, te dice, tú preguntas, hay una situación en la que yo creo que es claramente una violación, y tienes a gente de 70 y pico años en el club de lectura y te dicen no. Y ayer estuvimos en un instituto y les planteé esa situación a unos chicos jóvenes, y hubo unos cuantos que dijeron que para ellos eso no era una violación. O sea, que es muy interesante sobre todo el ver cómo se ha ido desarrollando la sociedad. Y es cierto que yo intenté, como hago con todos mis libros, mostrar todas las caras de la moneda y mostrar todos los lados, y tuve la suerte, bueno, no podía mostrar el lado de la víctima, evidentemente, pero sí puedo dejar al lector observar de dónde viene la víctima y a dónde y cómo ha llegado hasta dónde ha llegado. No, y además testimonios cercanos a la víctima, porque es verdad que la víctima no puede hablar, pero hay un círculo cercano que conoce el caso o parte del caso, que también dan su testimonio. Y ese coro de voces, claro, a veces puede resultar incómodo, porque precisamente por lo que dices, porque yo creo que hoy, bueno, la mayoría consideraríamos ese caso como violación, pero muchos personajes no. Y claro, resulta pero los personajes que hay veces que no consideran eso como violación, los entiendes. O sea, yo entiendo, no sé si fue Tony ayer el que lo dijo, que él entiende siempre a sus asesinos. Es verdad que convives con ellos. Cuando escribes un libro te metes en la cama con tus personajes y sales de la cama con ellos. Y entonces tienes que entrar en su cabeza para entender por qué han hecho algo, porque tienes que darle una cierta credibilidad. Si no te lo crees tú, ¿cómo se lo va a creer el lector? Y al final a mí me ha pasado con todos mis libros que sí que he entendido por qué. Yo he entendido perfectamente a César en este libro, igual que entiendo a otros personajes que dices, sé su punto de vista. Bueno, el asesino en serie, psicópata no, pero yo creo que todo el mundo tiene una razón para matar. ¿Es aceptable o no aceptable? Evidentemente, en la mayoría de los casos dices, usted es un animal y es un asesino. Pero todo el mundo tiene una razón determinada por matar, y comprensible por lo menos para ellos. Claro, y hay otra cuestión que comentabas antes, la novela está ambientada en 2016, sí, creo que es antes del Me Too, antes de la manada, antes de... Es antes de todo, entonces la visión también de los guardias civiles es diferente ante ese caso. Y también hay yo creo que el capítulo con el que dudé más es un capítulo en el que se está relatando una parte de esa violación, y que hay uno de los guardias civiles, que además es uno de mis personajes simpáticos, que es el guardia Suárez, que es un tío encantador y que no le haría daño jamás a una mosca, y que dice inmediatamente, yo esto no me lo creo, esto para mí no es una violación. Y yo creo que es una situación absolutamente real, y sobre todo en el año 2016, igual que esa situación un poco ambigua que no sabes si es violación o no en el año 2000. En el año 2000 yo creo que si le preguntas a 50 personas por la calle, 49 te dirían esto no es una violación. Efectivamente, y claro, no sé, precisamente como comentabas que has ido a clubes de lectura, ¿consideras que ha habido cambio de percepción? Y otra cuestión... Un evidente cambio de percepción, porque yo eso sí lo noto cuando hablo con mis hijos, que para ellos una cosa es cristalina, y hablo con mi madre y me mira con una cara y me dice, bueno, una amiga de mi madre que después de leer el libro me dijo, esta chica es un putón verbenero, y yo como, vale, bien, o sea, llevaba falda corta, y entonces, o sea, que el cambio de percepción es bueno, gracias a Dios. Sí. Y la novela, claro, en España nos han llegado los dos lados en 2022, un bien relativo en 2022. ¿Las escribiste tan recientemente o las escribiste con anterioridad? No, yo empecé la primera, Un travail à finir, salió en el año 2016, y entonces escribía a cuatro manos, como bien has dicho, escribía con un profesor que trabajaba en el liceo y que era profesor de mis hijos, y empezamos a escribir. El primero que escribimos era sobre la guerra de Argelia, que es el que estoy traduciendo ahora,
y después salió Tierra Quemada en 2018. Después vino Corona, o sea, estábamos en medio de la promoción. Y entonces yo ya había empezado a escribir sola, porque es verdad que cuando escribes a cuatro manos te pasa muchas veces que te ponen en una mesa de los escritores que hemos escrito a cuatro manos. Y la pregunta es clásica: ¿cómo es lo de escribir a cuatro manos? Y es fantástico porque todos decimos siempre lo mismo. Escribir a cuatro manos es maravilloso, es súper enriquecedor, siempre tienes una persona con la que comentar y con la que decir. A mí lo que me asombra un poco es que la mayoría de los escritores que hemos pasado por eso acabamos escribiendo solos. Y eso tiene que tener alguna razón. Evidentemente yo me llevo fenomenal con Egic y todo es maravilloso, excepto que cuando íbamos a los programas de la radio y nos preguntaban ¿cómo es eso de escribir a cuatro manos? Y él me miraba y decía: tengo la espalda llena de latigazos. Y de nombre, bueno, no. Pero, o sea, que es cierto que sí, es súper enriquecedor, pero es verdad que discutes mucho. Y hay cosas con las que no estás de acuerdo. Yo ahora, traduciendo los libros, me he encontrado frases por las que ya luché que saliesen en su día y que no salieron. Entonces el escribir solo sí te da una libertad brutal. Y entonces yo empecé a escribir, que el primero que escribí fue un bien relativo, lo empecé a escribir en París, cuando fuimos a entregar el que además salí con un rebote monumental, porque la portada y todo un tipo de cosas en la que no nos habíamos puesto de acuerdo y no conseguimos darnos los latigazos mutuos para llegar a una conciliación. Ahí empecé a escribir un bien relativo. O sea, yo lo debí empezar a escribir en el 2018. Cuando lo acabé era Corona, todo se había parado y entonces fue un poco más. ¿Y la de La carne del cisne la escribiste más recientemente o...? Escribí el primero, fue un bien relativo que me divirtió muchísimo y que salió el segundo porque cuando escribí los dos lados conocía muchísimo más a mis guardias civiles, conocía muchísimos más aspectos de cómo se movían por el pueblo y releí un bien relativo y me pareció que le podía dar más cuerpo a los personajes, que les podía cambiar, y estuvo muy bien. O sea, yo creo que el libro mejoró mucho. Y entre medias yo empecé a escribir todavía La carne del cisne cuando estaba en Alemania y fue una cosa muy interesante porque yo vivía entre dos mundos, vivía entre un mundo francés y un mundo alemán. Durante el día trabajaba en el liceo, era el mundo francés, y cuando volvía a casa iba a la zona alemana, por así decirlo. Y cada vez que tenía un problema jurídico le preguntaba a uno de mis vecinos, que era un abogado muy conocido, que se acababa de jubilar, se aburría como una ostra y cada vez pasaba por delante de mi casa, se paraba y decía: vengo a tomar un café. Ay, pues muchísimas gracias, señor Holtkamp, que está en mis agradecimientos. Y él fue el que me explicó, digamos, todos los tejemanejes jurídicos respecto a ese tema. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando llegó a España? Estoy terminando de escribir el libro y me doy cuenta que en España la legislación es completamente diferente. No tiene nada que ver, el alemán no conoce la violencia de género, solo conoce la violencia doméstica, o sea, la violencia según el sitio en el que haya ocurrido, pero la violencia de género en Alemania es completamente inexistente. Y entonces tuve que cambiar un montón de cosas. Y fue, bueno, pues lo acabé en Madrid, tuve que preguntarle a un fiscal en Madrid, le pregunté a un abogado y entonces ya pude meter lo que era la legislación del año 16 en España. Claro, bueno, Carmen hablaba antes precisamente de tu proceso de documentación, veo que es importante. También ¿conocías el cuerpo de la Guardia Civil por contactos o tuviste que investigar? Todo lo del cuerpo de la Guardia Civil, yo cogí a la Guardia Civil no era el principio, sino que yo quería coger San Lorenzo, porque como soy muy germánica, y muy cuadriculada, todo tenía que funcionar. Y entonces yo creo que cuando escribes una novela negra, tienes dos posibilidades: o la describes en un sitio que tú conoces muy bien y al que tú puedas llevar a tus personajes y sabes cómo suena el coche cuando anda por el adoquín, o te inventas un pueblo en Rusia en el siglo XIX que nadie lo ha visto jamás y que puedes decir que la escalera olía a col o no, porque nadie tiene ni idea de cómo olía una escalera en el siglo XIX en las afueras de San Petersburgo. O sea, y yo escogí San Lorenzo. Para los franceses habíamos escogido Nancy, que era la ciudad de la que es oriundo Egic, y para mí lo más fácil, yo llevaba ya 30 años viviendo fuera de España, entonces el describir Madrid, que era una ciudad que había perdido, porque yo cuando volvía no volvía a Madrid, volvía a San Lorenzo del Escorial, entonces sí había conocido esa evolución, pero no me atrevía a meterme de lleno en describir una noche de Madrid del año 2005, porque es que no la había vivido. Entonces cogí San Lorenzo del Escorial, que lo conocía mucho porque mis padres ya mis abuelos tenían una casa ahí. Y entonces fue el pueblo lo que me obligó a la Guardia Civil. Y yo lo que sabía de la Guardia Civil desde Alemania
era que además teníamos al lado de Düsseldorf, que era de donde vivía, estaba Colonia, que era la agencia la agencia espacial aérea de la Comunidad Económica Europea. Y fue también la época de los atentados en Alemania, de los primeros atentados islamistas en Alemania, que salieron en los periódicos, que a los que le preguntaban siempre eran los guardias civiles españoles, que eran los que tenían más experiencia en cuestiones de terrorismo, que eran los expertos. Y entonces ahí fui empezando a hilvanar una historia diciendo, bueno, pues puedo haber mandado a mi guardia civil a La Haya, que es donde están estacionados, y que vuelva a España, y que le pase un poco lo que me pasa a mí, que yo llegué a España como extranjera y me di cuenta de un montón de cosas que un español no se entera, pero que a los extranjeros nos llaman de una manera brutal la atención, que después, bueno, yo lo pongo siempre un ejemplo que me pasó en Pamplona, de una señora presente, que es una cosa completamente incomprensible para los españoles, pero yo creo que es que rara vez me he reído más, porque los alemanes son una gente súper discreta y súper educada, cosa que hace, lo cual no quiere decir que los españoles no lo sean, pero de una manera completamente diferente. Un alemán nunca te va a preguntar si tú faltas al trabajo por qué has faltado, porque puede resultar que hayas tenido una colitis y que no te apetezca decirlo. Entonces el alemán te encuentra otra vez y te dice, hola, buenos días. Entonces si tú dices, ¿he estado enfermo? Sí, te pregunta, ¿qué es? Bueno, has estado enfermo, pero ya estás mejor, no te dirá nunca qué te ha pasado. Entonces tú ya dices, no, es que estaba en el hospital, y entonces el alemán te dirá, espero que estés mejor, y entonces tú dices, es que me han operado de apendicitis. Bueno, todo son unas cosas que a los españoles les llaman mucho la atención porque a ellos les parecería una falta de educación brutal. Alguien te falta al trabajo 5 días, pues claro, vuelve y tú le preguntas qué es lo que te ha pasado, por qué no has venido y ahora te encuentras mejor. Bueno, sí, me han operado de apendicitis. ¿Cómo? ¿En qué hospital? Ah, pues yo ahí tengo una prima y a mi hermano también le operaron ahí y este médico es estupendo, pero este no tanto y tal. Bueno, pues entonces me caigo esquiando, me parto el codo y estaba invitada a Pamplona Negra. Y entonces me engancho por Zoom y lo primero que dice Susana es, se ha caído esquiando y se ha roto el codo. Yo llevaba 1 año en España, estaba petrificada, no comprendía, o sea, estaba yo como, qué horror, o sea, y ese tipo de cosas fueron las que le quise dar a mi guardia civil, y que además me doy cuenta que las voy perdiendo, porque me he acostumbrado a llegar al bar de al lado del mercado y que ya paso por la ventana y la tía me saca el café solo, y ya tampoco me da el paquetito de azúcar, o sea que ya voy avanzando, y entonces, bueno, menos mal porque Karen ya lleva 3 años en San Lorenzo y entonces ya es menos guiri. Sí, efectivamente, Karen Blecker se nota que comparte contigo esa mirada, pero también le da la oportunidad al lector que no es de San Lorenzo a ver el espacio con ojos nuevos. Ella ya vive allí, pero claro, vive ahí recientemente, entonces va encontrando de la misma manera que el lector, y creo que permite que el lector se sorprenda, al igual que se sorprenda ella, es decir, muchas cosas que comentas, espacios, localizaciones, el tiempo meteorológico, que es muy importante, los paseos nombres. Que da. Claro. Es que el pueblo de San Lorenzo del Escorial es terrorífico, ninguna calle, yo no sé si pasa aquí también, pero desde luego en el Escorial cuando llegas, ninguna calle coincide con lo que te dicen, sos de la calle del cine, entonces te pones a buscar por todas partes y ahí ni Google Maps ni nada, claro, o sea, buscas calle del cine, eso no existe, la Cuesta del Hielo no existe tampoco, ¿vale? Entonces cada calle tiene un nombre que le han puesto, que todo el mundo sabe lo que es, pero es que no saben cómo se llama la calle de verdad, o sea, la calle de la Parra yo tampoco sé cómo se llama, bueno, y encima ni siquiera hay una Parra, después te cuentan que es que en el siglo, pues no sé, es que antes debía haber una Parra, ¿eh? Bueno, pues sí, vale, pero ya no hay, o sea, porque lo buscas. Usted sube la calle de la Parra, te imaginas, bueno, pues ahí debe haber algo, o el Castaño, no sé qué, el Castaño y tal. Ah, no, es que se murió hace, pues la tira, ¿eh? ¿Cuándo se murió? ¿En el año 80? Pues en el año 80, pues, así sí. Que es todo un poco. Claro, y otra cosa que me llamó mucho la atención, que entiendo lógica porque la novela se focaliza precisamente en Karen, es que Karen es Karen, pero en cambio el compañero es Cano, es decir, a Karen Blecker la llamas por el nombre, pero a Cano por el apellido. Sí, no sé cómo, yo en mi cabeza también siempre es Cano, no entiendo por qué, pero desde que empecé a escribirlos,
Karen era Karen y, pues, no sé, Blecker no y Cano, pues sí. También tuve que buscarle un apellido que fuese pronunciable, porque imagino, si hubiese cogido un apellido alemán como el mío, rotundo, eso no lo pronuncia ni Dios, y entonces eso es que ya no vende ni a la de tres, ya por lo menos lo de Blecker es, y es difícil, porque hay mucha gente que lo escribe solo con K o... Sí, pues la C y la K es verdad que yo a veces lo tengo que revisar. Pero Karen y José Luis, es que no sé, es que Karen y Cano se quedó en mi cabeza. Sí, en algún sitio lo he visto como Cano, bueno, en las solapas suelen venir como vuelven Cano y Blecker. Que bueno, pero a mí es curioso porque, una tontería, pero el nombre, claro, de Karen Blecker a mí me recuerda siempre a las Black and Decker, claro. Y a veces cuando no me sale el nombre digo la Black and Decker Es muchísimo más simple que todo eso y así te das cuenta bueno, pues no sé, cuando fuimos la primera vez a Francia a vender nuestro libro, no, a la presentación a los libreros, nuestra editora, que era una señora fantástica y maravillosa, Viviana Mí, nos empezó a explicar la psicología de uno de nuestros personajes, que nosotros nos quedamos de piedra. Bueno, este personaje me ha parecido fantástico, yo entendido y tal, y estábamos Eric y yo con la boca abierta. No entendíamos nada y claro, no nos atrevimos a confesar la verdad, que ese personaje era un padre del colegio pesadísimo, que era el típico padre peñazo que se pasaba la vida protestando de todo y entonces nosotros le veíamos atravesar el patio, cuando estábamos en el recreo le veíamos atravesar el patio y llevaba unos zapatos de rejilla que nos imaginábamos que hacían como así, quick, 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 y cuando fue a protestar de algo de la biblioteca y yo salí enfurecida a contarlo en el recreo y estaba hablando con Eric y estábamos escribiendo ya el segundo libro, me dijo, le vamos a meter. Y entró descrito perfectamente, pero vamos, era una figura absolutamente real y sin ninguna psicología detrás. Y el nombre de Karen Blecker apareció, que yo no sabía cómo llamarla, entonces busqué un nombre que fuese suficientemente internacional, que es lo que te pasa cuando vives en el extranjero, que buscas para tus hijos nombres internacionales, que se puedan pronunciar en todos los idiomas. Entonces pensé, con Karen tengo que hacer lo mismo, y tenía una amiga que su padre era suizo, su madre era francesa y la abuela irlandesa y se llamaba Karen. Pensé, vale, Karen, va, bien. Karen, y después el apellido, tenía una amiga de Vitoria que se había casado con un alemán y que me había contado una vez que, bueno, que menos mal que el marido se apellidaba Blecker, porque si no, eso en Vitoria no lo conseguía vender de ninguna manera. Entonces pensé, digo, vale, fenomenal, Karen Blecker, así fue como se creó. Claro, y volviendo antes al cuerpo de la Guardia Civil, claro, los coges por necesidad, efectivamente en San Lorenzo del Escorial opera la policía, digamos, la Guardia Civil y no la policía, pero bueno, hay una cuestión, entiendo que por operatividad te venía mejor la Guardia Civil que un detective o que un investigador ocasional o algo así, un Touré, por ejemplo, y la primera la hiciste a lo mejor por necesidad, pero claro, después ¿has contactado con la Guardia Civil o preguntaste? Bueno, más bien la Guardia Civil ha contactado conmigo, porque lo de San Lorenzo del Escorial... Conmigo me pasa, pero por otros motivos. No destapes aquí tu vida. Pero no, la Guardia Civil, la verdad es que yo al principio intenté contactar con la Guardia Civil y no me hicieron mucho caso. No me hicieron mucho caso, pero el Escorial es un pueblo y entonces lo único que tienes que hacer es preguntar. Y entonces, como yo no tengo de investigadores solo a mis guardias civiles, sino que todo el pueblo de San Lorenzo del Escorial toma parte en esa investigación. Entonces tengo al peluquero, tengo al tío del colmao. Pues todos estos les iba preguntando, la Guardia Civil, no sabes aquí. Entonces te van contando y al final acabas haciendo una red maravillosa y te enteras de bastante más que si vas y le preguntas al capitán del puesto. Así. Pero ahora ya tengo contactos y puedo enterarme de más cosas. Claro, porque además, bueno, tus novelas, aunque utilizan el cuerpo, no son tampoco excesivamente procedimentales. Sí que tienes las distintas unidades que contactan, que lo envían para el ADN, que no sé qué, pero no es un... Vamos, no tiene, como comentamos el otro día, no es canción triste de High Street. No, pero porque yo creo que también es que es un pueblo. A mí, cuando me dicen, por ejemplo, es que se toman una caña, pues evidentemente que se toman una caña. Es que yo no he visto a nadie a ningún guardia civil tomarse algo de uniforme. Pues yo en el Escorial sí, en San Lorenzo sí,
porque es que es un pueblo de 18.000 habitantes, que no es que sea el centro. Bueno, tuvo una época que sí, que como eran un centro de droga y tenían un juzgado con bastante lío, pero es que tampoco es. Y evidentemente que te encuentras a la Guardia Civil, probablemente no, o sea, no te los encuentras tomando 1000 cañas, pero yo no me asombraría nada de encontrármelos en verano sin chaquetas, sentados en la plaza, tomándose algo. Entonces es un poco... tampoco me gustan estos libros que son tan absolutamente técnicos y que tienes que hacerte un organigrama del escalafón para saber, pues no, Sí. no. Y que tampoco conocía. O sea, yo cuando empecé a escribir estos libros estaba en Alemania, no iba a escribir el primer libro sin ningún tipo de organigrama, y en cambio en el siguiente aparece hasta la cúpula de la Guardia Civil de la calle Guzmán el Bueno. O sea, me enteré de más cosas cuando ya empecé a hurgar un poco más, y me fui a la calle Guzmán el Bueno, me enseñaron el museo y desde ahí me enteré desde el principio, desde el arcabuz, desde la historia del arcabuz hasta la historia actual, pero vamos, no... No te voy a preguntar por cómo escriben a 4 manos, porque ya, pues como comentabas antes, nunca te lo preguntan, pero sí que me interesa mucho porque parece que el género criminal se presta más. Es decir, en otros géneros o otro tipo de novelas, no me imagino a Javier Marías escribiendo, yo qué sé, pues con Pérez Reverte, con cualquiera, ninguna novela, pero en cambio novelas criminales sí. De hecho, además, últimamente de autores de distinta lengua materna. Tu caso, pero también, bueno, en este caso también has compartido a Andreu Martín y Jaume Rivera, que uno Rosa Rivas. Rosa Rivas, tenemos a Rosa Montero, que escribió también la novela en francés, la desaparecida, creo que era. No sé si... yo creo que la novela criminal, no sé si os acordáis de esos libros que teníamos de pequeños, que es, si tú cogerías el camino de la derecha, pasa a la página 73. Elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura. Yo creo que el escribir a 4 manos te da también un poco eso, el que uno puede decir, bueno, pues ahora estábamos sentados con Carmen, Tony, Susana y yo, y cada uno de nosotros estaba buscando, vale, pues no, es que la figura apasionante es la del policía noruego. Bueno, sí, pero ¿y si tiramos de la sueca o no? Es que lo interesante sería tirar, o sea, que es un poco, para la novela criminal, claro, que te da todo un tipo de visión a lo mejor en la que tú ni siquiera piensas. Porque muchas veces yo creo que como escritor empiezas a escribir algo, sabes a dónde quieres ir, y muchas veces ese camino que has cogido no es que sea inamovible, pero a lo mejor como tú sabes a dónde quieres ir, te olvidas de que a lo mejor a la derecha hay una puertecita, otra posibilidad, y eso el segundo escritor te lo da y te redondea los personajes. Yo me acuerdo cuando en Terre Brûlée, cuando describíamos a Sara, cómo fue que yo dije, para mí tiene que ser pelirroja. Y entonces fue Rick el que dijo, sí, pero es pelirroja y lleva las trenzas súper apretadas. O sea, tienes una cooperación que te ayuda a redondear. Vamos a pasar el turno al público, pero antes quiero hacer por lo menos una más, porque efectivamente me quedan un montón por hacer. Y en Tierra Quemada tienes, por ejemplo, algo que se hablaba ayer y que me resultó muy interesante que saliera, y es esas guerras en los que las personas que prácticamente viven en la misma calle se ven en bandos distintos. Bueno, en la misma calle, bueno, es que es históricamente yo creo que es una época muy poco trabajada. Y bueno, para los que no lo saben, Tierra Quemada es un libro que habla sobre la historia de Alsacia-Lorena, que ha estado repartiéndose entre Alemania y Francia. En 1870 cayó en manos alemanas, en 1918 cayó en manos francesas otra vez, en 1939 volvió a los alemanes y en 1945 de vuelta a los franceses. Entonces, bueno, había un escritor, Tommy Ungerer, que no sé si le conocéis, que era alsaciano, que decía que Alsacia era como el baño de una estación, siempre ocupada, y cada vez que llegaba uno les prohibían el lenguaje anterior y les obligaban a llamarse de una manera, de la manera de los colonizadores. O sea, era brutal. Y a mí me divirtió mucho ese tema, porque Eric era francés, yo era medio alemana, tenía la posibilidad de acercarme a esa parte histórica sin la culpa que le meten digamos, en la médula ósea a cada alemán desde que nace,
del Holocausto, evidentemente, claro que me siento culpable y claro que he trabajado en el Holocausto, pero nunca he pensado que yo fuese culpable como los alemanes. Y tuve la posibilidad de acercarme a ese tema de una manera diferente, y eso fue porque, bueno, es una historia completamente desgarradora. Partían los pueblos por la mitad. Cuando hablamos de la partición de Palestina, en Alsacia y Lorena hicieron exactamente la mitad. Cogieron una regla y dijeron, aquí no hay río, bueno, pues aquí directamente por la parte de la montaña. Aquí hay río, pues orilla de la izquierda, alemana, orilla de la derecha, francesa. Y es bueno, pues muy dramático. Bueno, iba a hacerte una pregunta, pero pasamos al público ya. Si hay alguna intervención. Sí, Javier. Yo, antes de seguir dando la palabra, como los veo aquí muy valientes hablando de la Guardia Civil, te voy a pasar a uno de los jefes de la Guardia Civil de aquí de Gran Trajal que está en el público y a ver si él tiene algo que decirle. No lo hice ni lo volveré a hacer. Ya me han metido en el berenjenal este. No sé, pues mi primera ocasión que he participado en un acto de estos. El tema de la Guardia Civil, pues no sé, pues si se emplea mucho en las novelas estas de thriller, se emplea mucho ellos porque muchas veces salen otro tipo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hombre, a mí es que la Guardia Civil me parece un cuerpo apasionante. O sea, yo ya digo que mi contacto era, lo que vi los últimos 30 años era la lucha, los expertos en terrorismo. Y probablemente yo nunca hubiese podido hacer a una investigadora de estas bohemias, tipo la de Sue Grafton, que era... Eso va completamente en contra de mi naturaleza. Yo creo que el estado militar de la Guardia Civil para mí es maravilloso. Es muy ordenado y es como muy... Y es verdad que hay varios libros sobre... Ahora cada vez hay más. Yo creo que está Lorenzo Silva, Oruña también escribe sobre la Guardia... tiene a unos protagonistas que son la Guardia Civil. Y yo creo que una de las cosas que le ha dado el éxito gigantesco a Lorenzo Silva en el cuerpo fue que fue el primero que como que los rehabilitó. Porque hasta que aparecieron Vila y Chamorro, la Guardia Civil era un cuerpo como un poco más oscuro y como... Yo cuando voy a los clubes de lectura que me dicen, y es que la Guardia Civil me cae muy mal porque cuando me iba con mi actual marido y entonces novio al monte a darnos un revolcón, venía la Guardia Civil y nos sacaba de ahí. Y dices, bueno, vale, sí, pero sí, yo creo que cada vez es más abundante y sobre todo que creo que es un cuerpo con unos méritos brutales. Yo tengo una pregunta para Javier. Es coña. Es que como ya llevas todo el festival tocándome las narices. No, para Teresa. ¿Te has planteado escribir o publicar alguna que no sea de la serie de Blecker y Cano? Siempre te lo planteas y además tienes, no sé cómo lo hacen los otros escritores, pero yo tengo el llamado Cementerio de los Elefantes, porque considero que hay veces que vas por la calle y ves algo puede ser una señora que está andando por la calle y que lleva un chal floreado y que tú la ves andando y que ves que se está fijando en el móvil, pero el chal le va por detrás y ves que además que se ha gastado dinero en ese chal y le da igual que el chal se arrastre por la acera y entonces te imaginas que está, porque además por su expresión corporal ves que está contenta, pero solo la estás viendo por detrás. Y entonces yo me imagino que a lo mejor es una señora que tiene un lío y que justo le acaba de contestar el amante y que por eso le toca las narices que el chal arrastre. Pues esos son miles de ideas, o sea, eso es una idea chorra, pero de repente cuando me cuentan, mis vecinos en Alemania eran una mina sin fin, porque además era una gente ya más mayor y aparte de los que te contaban las historias la historia de Tierra Quemada, que se basa en varios incendios, fue uno de los abogados que vivía en mi barrio que me lo contó. Una de mis vecinas era la jefa del psiquiátrico de Düsseldorf, o sea que vas sacando y todo eso tienes lo que yo llamo el cementerio de los elefantes, pequeñas ideas que algún día a lo mejor salen. Lo que pasa es que bueno, mientras tenga todavía Karen y Cano tengan todavía algo que decir y los de San Lorenzo acepten este aumento de la mortalidad en su localidad, pues por ahora se va. Pero desde luego el cuarto es en San Lorenzo. Bueno, otra pregunta. Me animo yo, pues como trata... Claro, yo estoy buscando mucho tiempo
Everville o Evervilla. Tuvimos que... Es ficticio completo, es ficticio. ¿No? Yo conocí, o sea, la historia de este libro a mí es que me pareció fascinante porque bajaba a un festival que está en los Vosgos, que es un sitio completamente perdido, entonces baja en coche y nunca había visto la línea Maginot. Para los que no lo saben, la línea Maginot es una especie de frontera arquitectónica, un muro arquitectónico que levantaron los franceses después de la Primera Guerra Mundial, con la esperanza de que los alemanes no volviesen a invadirles, con la mala suerte que los alemanes pasaron por Bélgica y se saltaron la línea Maginot a la torera. Y yo nunca la había visto, entonces me paré, busqué en el y de repente aparco el coche ahí, me bajo, veo una especie de murete y de repente veo una casa. Y dentro de la casa había un cartel de Pétain en el que ponía familia, patria y no sé qué era la otra cosa. Yo un poco alucinada meto la cabeza por la ventana y digo aló, y aparece un señor mayor que me dice, ¿y usted de dónde sale? Y yo, pues de Alemania. Y el señor, ¿pero cómo puede ser? ¿Pero usted es alemana? Y yo, bueno, no, medio española. Bueno, entonces este señor llevaba una especie de organización que había restaurado un par de los no de los cuarteles, pero un par de los llaman casemats, que son como unas casitas de hormigón que estaban ahí repartidas por la línea Maginot. Y yo llegué tarde al festival porque este señor me hizo 3 horas de guía explicándome toda la historia de Alsacia-Lorena y de su familia, que le había tocado a una parte de su familia, le había tocado en un lado, a los otros en el otro. Me contó toda la historia de los Malgrenu, porque evidentemente los alsacianos les obligaron a ir a la guerra en la Segunda Guerra Mundial, y me pareció una mina de oro, y de ahí salió el germen de Tierra Quemada, porque además es que salí de ahí con lágrimas en los ojos, porque es que fue, o sea, cuando él me contaba esa historia de su familia, me pareció tan absolutamente increíble y tan desconocida, y además que estuvieron tan a la merced, porque a mí me parece interesantísima, porque después de la Primera Guerra Mundial, en Versalles, en todas las zonas fronterizas, muchas de las zonas fronterizas, excepto Alsacia y Baja Silesia, se les dejó elegir con qué país se quedaban. Te quedas con los alemanes, te quedas con los daneses. A los únicos a los que no se les permitió fue a los alsacianos, que dijeron, os vais con Francia, porque tenían miedo de hacer un referéndum y que quisieran quedarse con los alemanes. Entonces, es una zona absolutamente desgarrada hasta el día de hoy, que siguen teniendo un partido independentista en el que quieren liberarse del yugo francés. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo otra, no sé qué será por pregunta. Hay una cosa que me encanta de tus novelas, que son los personajes secundarios que brillan con luz propia, y son personajes que digo, me quiero hacer amigo de este señor, me lo quiero llevar a mi casa. En Tierra Quemada, Andreani, me parece maravilloso, y en la saga de Blecker, Ricardo Suárez. Es que Suárez es un ser absolutamente muy gurriato. Es que Suárez es el guardia civil bonachón, que está para ayudar y no para multar. Y entonces aparecen todas esas historias que me van contando en San Lorenzo. A mí, por ejemplo, y muchas de ellas son reales. O sea, el guardia Suárez está inspirado pues cuando hay una librera en el Escorial maravillosa que nos ha enseñado a leer a todos. Y entonces tenía una hermana enferma, un día salió corriendo a por el periódico, llovía, dejó el coche en segunda fila, se bajó, compró el periódico y cuando llega está la Guardia Civil. No ha aparcado usted bien. Por favor, o sea, estoy en San Lorenzo del Escorial, pues era un guardia civil nuevo. La multó, y yo creo que le tildó no sé qué adjetivo utilizaría para designarle, pero no fue bueno. La cuestión es que la denunció. Y a partir de ese momento, bueno, es verdad, tuvieron que ir a juicio y demás, y bien, vale. Pero es que a partir de ese momento, a ese guardia civil en San Lorenzo del Escorial le hicieron la vida imposible. Lo que evidentemente a nadie le hacía nada malo, pero que eso que ponía yo de sus cafés llegaban los últimos, es que no llegaban. O sea, este pobre llegaba a un bar, pedía un café, que tú has sido el cabrón que has denunciado a la librera, te has quedado sin café. Y el antagonista de esto es el guardia Suárez. Es el guardia Suárez, que es el guardia civil, que yo volvía una noche de Madrid, que me quedé atascada con el coche porque había empezado a nevar, y que me llevaron a casa sin preguntarme nada más. Y te llevan a casa y es la figura apasionante. Y como cuando me subieron a casa con la nevada,
Al día siguiente bajé al cuartel y pregunté que si les podía dar, que les llevaba 2 botellas de vino y me dijeron que era imposible por la ley esta de anticorrupción. Y entonces fui al colmado, dejé las botellas ahí, tuve que hablar con el hombre de la Guardia Civil y pregunté y le dije, bueno, pues sí, pero cuando usted no lleve uniforme, a lo mejor les podría decir a sus compañeros que me salvaron ayer de la nevada, cuando ellos tampoco lleven uniforme, que les he dejado un pequeño detalle en la tienda. Bueno, a lo mejor, y ya veré y tal. Y entonces, a partir de ese problema de las botellas de vino que yo había llevado ahí, pensé que le pueden llevar al guardia Suárez y ahí se me ocurrió que el pueblo, ¿cómo podía dar el pueblo las gracias? Con dulces y las rosquillas. Aprovecho y hago yo una, ya que no se anima el público. Teresa, ¿has tenido que parar alguna vez a la hora de escribir, cuando estás escribiendo, porque te estás metiendo mucho en lo que estás, digamos, redactando en ese momento? Me explico. O bien porque lo que estás poniendo algo cómico y te da por una carcajada, o porque directamente tocas algo muy familiar y te da tristeza o incluso alguna lágrima. Es decir, ¿hay algún momento en la escritura que...? Bueno, yo creo que a todos nos pasa que hay unos capítulos en los que te lo pasas extremadamente bien y que te ríes tú mismo. A mí me ha pasado y además lo reconozco inmediatamente en el momento en que cojo un libro y tengo que leer un trozo en algún sitio, porque si no normalmente no te vuelves a releer tu propio libro, pero encuentro ese capítulo y en los clubs de lectura, después cuando digo, es que escribiendo ese capítulo lo pasé fenomenal y la gente te lo dice, se nota porque es que te has reído. O sea, yo en un bien relativo sé el capítulo que me partía de risa y que sigo, si ahora lo cogiese probablemente me divertiría mucho. Y la lagrimita... también, yo por ejemplo en muchos de mis libros tengo inmensas dificultades de que encuentro, o sea, porque quiero que mis guardias civiles tengan éxito y por eso encuentran a los asesinos, pero en muchos de mis libros no quiero que los encuentren porque no quiero que les castiguen, porque me caen bien. O sea, que desarrollas una relación con ellos que no quieres, les quieres salvar, no quieres que les pase absolutamente nada malo. Y hasta algunas veces lo consigo. Y después el ABC escribe que hago justicia poética y entonces ya el siguiente tengo que decir, vale, pues entonces no, ya tengo que cambiar, pero sí, parar no sé. Parar, no, pero que tengas un momento de tensión, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿La Guardia Civil del Escorial se identifica en los libros? La Guardia Civil del Escorial en mis presentaciones viene y se presenta y me dice, somos Karen y Cano. Y yo como, vale, bien. Así que sí, se identifica y bueno, pero también es una visión. Lo que pasa es que yo tengo que decir que soy muy cuidadosa porque como encima muchos de mis personajes son reales, o sea, he dicho que está el peluquero, está el del colmado, está la señora del banco, tengo que a la carpetana, Guillermo que aparece perfectamente descrito, excepto, bueno, como dijo él, es un señor vasco, es un señor muy, muy, muy seco, que cuando entras ha aprendido, yo creo que después de 40 años, a decir buenos días. Antes solo decía buenas, nunca te llamaba por tu nombre. Y lo único que criticó cuando hice mi primera presentación era que, bueno, llegó Ofelia Grande, que es mi editora, y que le conocía, y dijo, hombre, ¿y usted es Guillermo y tal? ¿Y cómo se siente usted de aparecer en un libro? Y Guillermo se quedó así mirándole y le dijo, yo no hablo tanto. Bien, vale, o sea, eso fue bien. Hemos conseguido, entonces esto ya es como una broma en San Lorenzo del Escorial, hemos conseguido que Guillermo hable. O sea, es como, y después, bueno, los otros, ya, Álvaro el peluquero ya es un clásico, que además hay que decir que es mi mejor vendedor, porque, a ver, es una muy buena peluquería de San Lorenzo, y entonces, como Álvaro sale en todos los volúmenes, en el momento en que se sienta una señora delante del espejo, se queda mirando y le dice, ¿qué, has comprado el libro? No, todavía no. A comprarle, claro. O sea, el tío que hay con las tijeras, a ver quién es el listo que le dice que no. Así que yo soy muy cariñosa con los habitantes de San Lorenzo del Escorial. No vaya a ser que después, ¿sabes?, me voy a pedir un café y me pasa como al guardia civil de la librera. O sea, que cada vez que tengo que hacer algo malo,
salgo, o sea, me voy a Santa María de la Alameda, Robledo, a algún sitio de estos, que después cuando te encuentras a la gente alrededor te dices, sí, pero oye, pero ¿por qué siempre el malo está ahí por fuera? No, es que yo San Lorenzo, no, todo, o sea, con cuidado, con cuidado. Así que la gente, yo creo que la gran suerte que he tenido y que a mí me ha hecho muchísima ilusión hacerlo también, porque es verdad que el pueblo de San Lorenzo es un pueblo completamente eclipsado y desconocido. A la gente le tocaba le toca las narices. Sí, porque el monasterio es, no el pueblo, o sea, el pueblo de San Lorenzo, cuando a alguien le preguntas por el pueblo de San Lorenzo, nadie tiene una idea al momento de el pueblo de San Lorenzo, tú dices San Lorenzo del Escorial, ¿qué te viene a la cabeza? El monasterio. Es un pueblo completamente eclipsado y entonces es la primera, seguro que no la primera vez, pero es una vez en la que resulta que ese pueblo es protagonista. Ese pueblo, sus calles, la calle que no describe, tú vas con una guía con cualquier guía de San Lorenzo del Escorial y a lo mejor te mandan al Palacio del Duque de Alba con suerte, pero ya estábamos hablando antes que el Palacio del Duque de Alba es una casita muy sencilla con dos pisos que creo que le han puesto un tercero y punto pelota. Pero que no es un recorrido que tengas, que no es León, que miras en cualquier guía y te ponen ahí un recorrido por todos los palacetes, por no sé qué, San Lorenzo del Escorial, no es eso. Y en cambio ahora hay gente que de repente se plantan en la hamburguesería y que dicen, es que lo hemos leído en un libro, y entonces claro, a la gente le hace ilusión. Y entonces es precioso cuando voy por la calle y me encuentro, ¿eres Teresa Cardona? Sí, sí. Lleva a mi madre indignada. Voy como la madre de la Pantoja, y ahí toda orgullosa. No, nada, una pregunta. No, vivo en Madrid, pero mis padres siguen teniendo una casa ahí, entonces paso mucho tiempo ahí. Sí, una pregunta al hilo de esto que decías, ¿no? De los malos del Escorial, es decir, de sacar a los malos o de hacer esa especie como de retrato, ¿no? Amable, porque además apetece también, ¿no? De retratar. Hacer un caso, por ejemplo, de corrupción policial dentro de la Guardia Civil sería casi inviable. Completamente inviable, completamente inviable. O sea, yo la idea, por eso tampoco, cuando hablábamos antes del organigrama, yo de todo eso me alejo completamente. O sea, políticos. Es cierto que, por ejemplo, como tienen la parte de medio ambiente es muy dura y no te dejan tirar un pino ni a la de 3, aunque esté comido completamente por xilófagos y tienes que pedir no sé cuántos permisos, llega un momento que tengo tentaciones y además llamo y digo, no sé si saben que estoy escribiendo una nueva novela, o vienen rápido a mirar el pino que está a punto de caerse, o puede que en la próxima novela, pero después, incluso con eso, yo estaba en una presentación y de repente se levanta una señora amabilísima y me dice, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, pero se apellidaba Gil Pérez, de Sanitarios Gil Pérez, griferías y sanitarios. Y yo como, muy bien, muy, muy interesante y tal. Y me dice, yo es que le ofrecería mi tienda para matar. Y yo como, es una posibilidad. Un señor que se levanta y dice, quiero vender mi casa, si quiere matar en la mía, yo se la ofrezco. Y yo... Bueno, también, todo para planteárselo. Y después cuando me dicen en el Escorial, dice, bueno, a lo mejor encuentras algún asesino de San Lorenzo. Y yo, no, mejor no, porque además es que esto de tener protagonistas que son reales es problemático, porque yo les pongo siempre con el nombre propio, pero después hay gente que se identifica y que dices que yo me parezco a ese, soy ese. Que los míos cuando están con nombre y apellido. Pero es que a mí me parece que yo soy, o sea, en los dos lados hay un periodista, que además es un periodista de un periódico súper liberal, y de repente va un señor que se llama Manuel a la librería y le dice a la librera, yo soy ese, y ella que no, que sí, que yo soy ese, que soy periodista. Y dice, pero si tú eres de un periódico facha. Y este tío era la cosa más libre. Pero me llamo Manuel y soy periodista y tengo casa en San Lorenzo. Sí, bueno, pero no. O sea, que todo tiene su lado bueno y malo. No, muchas gracias, ya se nos ha ido el tiempo. Ya dije que me iban a quedar preguntas, que esto se nos iba a pasar muy rápido. Agradecerle la presencia aquí a Teresa. Ya saben que tienen los libros, así que aprovechen, cómprenlos, llévenselos firmados y nada, muchas gracias por estar aquí.